Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Por fin acá en Santiago de Chile tenemos un día más luminoso después de varios con lluvia y muy oscuros, así que me alegro porque ustedes saben que para efectos de filmar un video la luz es súper importante. ¿De qué les voy a hablar hoy día? De el Mukashi Banashi. Acá en el canal tenemos ya varios videos dedicados a este estilo, en el sentido de contarles historias. Son videos que ustedes lo pueden ver con niños, por ejemplo, en el cual yo voy un poco contando la historia mientras voy mostrando los dibujitos. Los voy a poner acá en el link, perdón, en la descripción del video para que ustedes quieran verlo si es que no lo han hecho todavía. Pero hoy día quiero ir un poco más al concepto del Mukashi Banashi propiamente tal y qué significa cuando nos referimos a él, porque es un poco complejo, aunque a primera vista puede no parecerlo. Mukashi Banashi está compuesto de dos términos: Mukashi, que significa un tiempo lejano, indeterminado, por lo tanto es como si dijéramos hace mucho tiempo, y Banashi, que viene de Hanashi, historia, ¿ya? Por lo tanto, literalmente serían como historias de hace mucho tiempo, y es el término con el que habitualmente se refieren a lo que nosotros llamaríamos cuentos populares, cuentos de hadas, ¿ya? Y el tema es que tenemos lo que es el Mukashi Banashi desde un punto de vista narrativo, literario, y en otro concepto como formato. Como concepto narrativo, bueno, de partida el término Mukashi Banashi es un término que nace de la academia, ¿ya? Popularmente, desde un punto de vista folclórico, se le llama de distintas maneras dependiendo de la zona de Japón. Por ejemplo, Zatto Mukashi, Tonto Mukashi, Mukashi simplemente, también Mukashiko, Mugashigatari, Mungatari, Mungate, Mukashimon. Todo esto dependiendo de la zona de Japón donde estemos refiriendo. Pero el término Mukashi Banashi se desarrolla en la academia para, ustedes saben, hacer todo lo que son clasificaciones y ese tipo de cosas. Cuando se comienzan a hacer estudios en el periodo del siglo pasado, sobre todo por Yanagita Kunio, sobre el análisis y el estudio de los Mukashi Banashi, se empieza obviamente a desarrollar un ámbito investigativo y de clasificación de todo esto que hasta el momento era simplemente considerada literatura oral, ¿ya? Tradición oral, no era necesariamente literatura escrita propiamente tal. Y después ya cuando se va poniendo por escrito, se van recolectando estas historias, entonces ya ahí entramos a otro ítem, podríamos decir, porque ya el Mukashi Banashi también se empieza a considerar un formato de cómo contar historias. Entonces, desde un punto de vista literario, tenemos los Mukashi Banashi como estilo literario que hablan de estos cuentos tradicionales, de estos cuentos populares que evidentemente existen en todas las culturas, y que la principal diferencia con la leyenda es que la leyenda está basada en una época específica y en un lugar específico. Ya pensemos, por ejemplo, en las leyendas griegas. Qué sé yo, la Ilíada, la Odisea, ¿ya? Está en un momento en específico, en un lugar en específico, y esto por lo tanto requiere una cierta comprobación de si era verdad o no. Mientras que el Mukashi Banashi se mantiene en el terreno de la historia, de esta tradición oral, y es por eso que en la mayoría de ellos no se utilizan nombres propios. Siempre se habla de había una vez en un lugar, o había una anciana y un anciano, o había un joven, había una doncella, y no se da un nombre ni tampoco se da una zona geográfica y mucho menos una época en la cual específicamente sucedía. E incluso cuando se mencionan a los personajes como por ejemplo Momotaro, Urashima Taro,
Kintaro. Si se fijan, todos tienen este Taro. Taro es un nombre japonés, podríamos decir el equivalente a nuestro Juanito o en inglés John. Es básicamente un nombre genérico que no representa a nadie, y la primera parte antes del Taro representa algo que tiene que ver con la historia. Por ejemplo, Momotaro es este niñito que nace de el momo del durazno y por eso se llama Momotaro. Es como Juanito Durazno. De hecho, creo que he visto algunas traducciones de Juanito Durazno. Disculpen. Personalmente encuentro que son terribles, pero lo dejo al criterio de cada quien. Entonces, esos serían de lo que es el Mukashi Banashi como género literario, si queremos llamarlo de alguna manera, ¿ya? Y dentro de ello existen clasificaciones que van a depender de cada investigador. Las típicas son verdaderos Mukashi Banashis originales, Mukashi Banashis derivados y Mukashi Banashis entretenidos, que tienen un poco que ver con el contenido de cada historia. Pero por otra parte tenemos que el Mukashi Banashi como formato de contar una historia es un formato muy cómodo, por ejemplo, para contarles grandes historias a los niños, porque simplificamos estos conceptos que pueden ser mucho más complejos en algo simple de pocas páginas con ilustraciones, que es como habitualmente las editoriales presentan los Mukashi Banashi, y entonces hacemos que sea esta historia complicada, sea mucho más fácil de entender. Y ahí es que nos podemos encontrar en formato de Mukashi Banashi prácticamente todo. Por ejemplo, las historias de el Kojiki es muy habitual encontrarlas en formato Mukashi Banashi, y se toma alguna historia en específico y esa se cuenta en ese Mukashi Banashi. También tenemos ejemplos de los Setsua, estos cuentos tradicionales que tenían mucho que ver con, por una parte, el budismo, pero por otra parte también la tradición oral de cada lugar o la leyenda a veces religiosa de algún lugar, y entonces estos Setsua también se adaptan a un formato de Mukashi Banashi para hacerlo de una forma más asequible al público. Entonces, si uno va ahora, por ejemplo, a una librería en Japón y busca Mukashi Banashi, se va a encontrar con toda esta mezcla de los que son verdaderos, por decirlo de alguna manera, Mukashi Banashi, y los que son otro tipo de historias adaptadas al formato de el Mukashi Banashi. Por ejemplo, hay una serie de anime, y creo que ustedes la pueden buscar por ahí en internet si a alguien le interesa, que se llamaba Mukashi Banashi, y tiene muchísimos capítulos. Y acá yo tengo una recopilación que se hizo en texto. Y entonces viene, déjenme mostrarle. Voy a buscar una con color para que se vea más bonita, porque vienen ilustraciones en color y en blanco y negro. Acá tenemos Oni no Men, la máscara de el Oni, ¿ya? Y entonces son 100 Mukashi Banashi y que vienen recopilados en 3 volúmenes que pesan 1 tonelada. Así que imagínense lo que me pesaron en la maleta, pero yo me los traje nomás. Y en este formato ocupan una página y media. A veces hay algunos un poco más largos, pero en general es, por ejemplo, aquí Hachisuke Inari, tenemos esa página y después tenemos esa página y termina. Así que son historias muy cortitas. Evidentemente en traducciones tenemos un montón de traducciones porque son algo que llama muchísimo la atención, y además como son cortas es algo un poco más asequible desde el punto de vista traductológico. Y es también un primer acercamiento, podríamos decir, de la gente que estudia japonés
a leer algo en japonés. Y eso significa también de que si ustedes buscan en internet, hay mucha gente que ha hecho sus propias traducciones de Mukashi Banashi. Por ejemplo, si ustedes buscan Momotaro, van a encontrar miles de traducciones, tanto oficiales, no oficiales, por traductores profesionales, por aficionados a Japón o al idioma japonés, etcétera, de mayor, peor, mejor calidad, con diferentes detalles, pero evidentemente todas aportan. Ahora yo les tengo una recomendación física, o sea, de un libro publicado y está nuevito, nuevito porque salió este año. Es de la editorial chilena Oso de Agua y se llama Cuentos del Antiguo Japón. Está traducido por Gonzalo Jiménez de la Espada, ¿sí? Y utiliza ilustraciones de Utagawa Hiroshige. Es un texto precioso, vienen 10 cuentos, se los voy a mostrar un poco para que se hagan una idea. Por ejemplo, La liebre de Inaba. Después viene el cuento. Después ya viene el otro cuento, que en este caso es El espejo de Matsuyama. Vienen 10 cuentos y aquí nos encontramos con una mezcla. Vienen en formato de Mukashi Banashi, historias de el Kojiki y el Nihon Shoki, por ejemplo, que ahí estaríamos hablando de el Shinwa, o sea, las historias, los mitos religiosos fundacionales de Japón. Tenemos también historias de Setsuwa, estos cuentos tradicionales que venían, por ejemplo, en el Konjaku Monogatari. Tenemos historias que tienen que ver con la religiosidad de algún templo en particular, etcétera. Es un libro muy bello, así que como objeto de arte es realmente recomendable, y también las historias son muy interesantes si es que uno se quiere profundizar en el género de el Mukashi Banashi. Así que Cuentos del Antiguo Japón, traducido, como dije, por Gonzalo Jiménez de la Espada y publicado por Oso de Agua. Voy a dejar el link acá en la descripción del video para todos los que estén interesados. Bueno, espero les haya gustado el video de hoy. Como siempre, déjenme todas sus preguntas, comentarios, etcétera, acá en el video. Y nada, me despido entonces deseándoles a todos que tengan una excelente semana. De manera adelantada les deseo a todos mis compatriotas chilenos y a todos los que viven en Chile también unas excelentes fiestas patrias. El próximo 18 de septiembre se celebra el Día Nacional de Chile, podríamos decirlo de alguna manera, porque no celebramos la independencia, sino la primera Junta Nacional de Gobierno. Es muy enredado, muy confuso, pero no se preocupen. Les deseo a todos entonces unas bellísimas, bellísimas fiestas patrias, y a todos los que ven este video, como siempre, que tengan una excelente semana, muy lindos días llenos de bella literatura, de poesía si es posible, de Japón siempre, y nosotros nos vemos el próximo martes con nuevo contenido. Que estén muy bien. Bye bye.